bendecir. Dios les bendiga y póngase de pie para leer la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en Mateo 24, en el verso 14. 24:14 de Mateo. ¿Lo tienen? Dice así, Mateo 24:14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se dice su Biblia? Bueno, pues ahora inclinemos nuestro rostro. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos esta hermosa mañana venir delante de ti, Señor. Y Padre, traer todas nuestras necesidades, Señor, traer todas nuestras cargas, Señor, nuestras alegrías, nuestras tristezas, Señor, y nuestro agradecimiento, Padre, porque tú eres maravilloso con nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque nos has cuidado al transcurso de la semana, Señor, y hasta este momento nos tienes con bien, Padre. Gracias, en el nombre bendito y maravilloso de nuestro Jesucristo, Padre, nos ponemos en tus manos para que hagas la obra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, tome su lugar, que vamos a estar hablando un poquito acerca de este tema, el poder del Evangelio, o el poder de la palabra, como usted quiera ponerse, porque se necesita el poder, y el poder es el Espíritu Santo, o Dios. Y si usted no tiene el poder, entonces pídaselo a Dios, que le dé ese poder para, ahora sí que para poder entender las cosas, para poder creer que hay un Dios, y que ese Dios lo hizo todo por usted y por mí. Amén. Entonces, cuando hablamos de poder, la Biblia dice que la palabra evangelio significa las buenas nuevas. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero el apóstol Pablo, cuando él le tocó, o sea, cuando él predicó, él dijo que él traía el evangelio con poder y demostración. Vamos a ir al libro de Corintios para que leamos eso. Primera de Corintios 2, vamos a leer ahí. En Primera de Corintios 2. Búsquelo en su Biblia para que lo pueda leer. Primera de Corintios 2, en el verso 4. ¿Lo tienen? Dice así. Dice de esta manera. Primera de Corintios 2, 4. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la... ¿Estoy bien? No. Ni mi palabra, ni mi predicación fue... Estoy en el 1, perdón. Sí. Así que, hermanos, en el 4. Y si dice, y mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Así dice su Biblia? Bueno, entonces Pablo trajo el Evangelio con demostración del Espíritu y en poder,
poder. Porque fíjese bien, a veces nosotros no entendemos esta palabra, poder. Y no entendemos que el Evangelio fue predicado con demostración. No nomás a ahí se va, no nomás a ver quién puede entenderlo, no. Usted cuando dice que es cristiano, tiene que demostrarlo, que es cristiano. No nomás presumir, o no nomás hablar que usted es un hijo de Dios, tiene que tener el poder de demostrarlo. Es como cuando alguien comete un error y luego lo llevan ante la corte. Él tiene que demostrar con pruebas lo que está afirmando. Así usted y yo tenemos que afirmar y demostrar con pruebas que somos hijos de Dios. Que realmente ese poder o ese Dios, ¿en dónde está? En nosotros. Porque usted no puede demostrarlo, entonces usted es un fanfarrón, como aquel que no tiene pruebas para acusar cierta persona. Entonces así es que el poder de Dios es con poder del Espíritu Santo, o sea, poder de Dios y demostración. Que podamos demostrar que en realidad somos hijos de Dios. ¿Cómo vamos a demostrar que en realidad somos hijos de Dios? Con nuestra vida, cómo estamos viviendo, qué estamos creyendo, qué estamos haciendo por nuestro Creador o por nuestro Hacedor. Porque si usted dice que es cristiano y anda haciendo lo contrario, usted es un mentiroso. Entonces, de esa manera es que el Evangelio vino a nosotros con poder y demostración. Que podamos demostrar que en realidad somos hijos y hijas de Dios. Porque si no podemos demostrar, entonces el diablo anda muy contento. Anda muy contento porque usted no puede demostrar con su propia vida, con sus propios hechos, que usted es un hijo del rey. ¿Cómo andaría un príncipe? O sea, y usted y yo, en realidad somos los príncipes. El príncipe Rutilio o Ruti. ¿Sí o no? Así cada uno de ustedes, la princesa, hermana, y cada una, ¿por qué? Somos princesas de Dios. Entonces, por eso que tenemos que vivir una vida conforme a lo que somos. Un vagabundo vive conforme a lo que es. Un vagabundo. Él no tiene se le oscurece aquí, amanece allá y él no sabe de otra cosa. Pero nosotros no. Nosotros somos hijos del rey. Entonces, por lo cual tenemos que tomar nuestro lugar, nuestra posición como hijos, porque si no de otra manera, estamos engañados. Y el diablo se ríe y dice, ese sonso no sabe ni quién es, lo hago como quiero y no sabe, y eso que es el hijo del rey. ¿Se imaginan? Entonces, ¿por qué? Porque fíjense bien, el Señor cuando vino a la tierra, Él nos dio poder. ¿Para qué nos dio poder? Fíjense, abra su Biblia en otra escritura que vamos a leer. Vamos a ir a San Lucas, en el libro de San Lucas. San Lucas 24. San Lucas 24, del 44, vamos a leer. San Lucas 24, 44. ¿Lo tienen? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen ¿qué? Las escrituras. Sí. Vamos a esperarnos tantito. Yo estaba pensando, mirando, que
que realmente a veces, yo lo he hecho desde aquí del púlpito, y yo al meditar, luego yo digo, he sido muy drástico con los hermanos, aún no aquí, en diferentes partes y así, donde llega la cinta y todo eso. Pero fíjese bien, y yo me he puesto a meditar y he dicho, el hombre por los muchos gritos o por su esfuerzo no va a lograr nada. Tiene que ser Dios el que abra el entendimiento de cada hijo de él. Porque nosotros a veces exageramos un poquito, porque esta carne se irrita o como quiera que llamarle. Pero realmente el que abre el entendimiento para que usted entienda o para que yo entienda es el Señor Jesucristo. Y ese realmente nos va a dar el entendimiento para entender la palabra de Dios y poder ponerla por obra o poder vivirla. Porque es individual. Esto es cada uno de nosotros, que Dios nos está llamando ¿para qué? Para vivir en nosotros. Porque es lo que Él quiere. El Espíritu Santo, el poder, tiene que estar en usted, tiene que estar en mí. Porque si no está ese poder dentro de nosotros, entonces no somos nadie, no somos nada. Porque somos igual que el borracho, somos igual que cualquier vagabundo. Pero si el poder está en nosotros, entonces nosotros somos alguien. Somos herederos o hijos del rey. Entonces por eso aquí la escritura dice en el 45, entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras, para que entendiesen lo que se está leyendo, lo que se está diciendo. Y les dijo así, dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice el 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, ¿hasta qué? Hasta que seáis investidos de poder hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Usted y yo, cada cristiano, hombre o mujer, tiene que ser investido, lleno del poder de lo alto, lleno del poder de Dios. Porque si usted no es lleno del poder de Dios, usted no es más que cualquier mundano. Porque el poder de Dios es el que nos transforma, el que nos hace ser diferentes. Pero no somos nosotros, sino es el poder que está dentro de nosotros. Es el poder que está ahí para que usted pueda orar, para que usted pueda pedirle a Dios de rodillas, como sea. Porque si usted no tiene ese poder, usted tendrá sueño. Usted dirá, voy a orar. ¿Y sabe lo que hace? Se queda dormido. Y cualquier cosa. Usted dice, voy a ir al servicio. Y cualquier mosca se la atraviesa y ya lo vino. Y cualquier cosa. Usted dice, voy a ensayar esta alabanza para encantársela al Señor. Pero cualquier cosa se atraviesa y ya no lo hace. ¿Por qué? Porque en nuestra mente circulan muchos espíritus o muchas voces y no nos dejan concentrarnos en lo que queremos hacer. Pero si el poder de Dios está ahí, como decía un hermano, si el poder de Dios está en esa persona, tú puedes decir, ¿sabes qué, Satán? O diablito, o malos pensamientos, vete de mi cabeza. Y se tienen que ir. ¿Por qué? Porque hay un poder. Hay un poder para que usted, cuando usted es como aquel patrón que da una orden, ese patrón tiene un poder para decir, ¿sabes qué? Haz esto. Así como Jesús. Jesús vino a aquel hombre, el centurión, lo han leído ustedes en la Biblia. Amén. Vino aquel hombre y dijo, Señor, mi siervo está gravemente enfermo. Dijo, tan solo di la palabra y él sanará. Entonces así, cuando usted tiene ese poder, usted solamente tiene que decir la palabra. Y no importa
No importa si ese hombre está cerquita o está lejos. Usted solamente da la orden y el diablo tiene que obedecer. Así es. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Amén. ¿Por qué? Porque tiene el poder. Tiene el poder. Porque Dios nos ha dado ese poder para poder entender estas cosas y poder ejercerlas. Pero cuando usted no se la cree, cuando usted dice la palabra y piensa usted que no se va a cumplir, entonces el diablo se ríe. Le da risa. ¿Por qué? Porque una orden es para obedecerse. Amén. Una orden, quien sea, lo que sea. Entonces, aún el diablo está sujeto al poder de Dios. Y todos nosotros, o todo lo que está ahí en la tierra, está sujeto al poder de Dios. Por eso es que, como Jesús decía, el poder de Dios es como la fe. Tú le dices a este monte, quédate para allá, y tiene que acontecer. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Decía otro día yo, es que nosotros vemos nuestra humanidad, nuestra flaqueza. ¿Cómo me va a obedecer a mí, yo siendo inmortal, cómo me va a obedecer, por ejemplo, la lluvia? ¿Sabe que, por ejemplo, pues ya la lluvia, como Jesús le dijo al mar, a las olas le dijo, agiétense? Dios tenía el poder, o Jesús tenía el poder. Pero aquí estamos mirando que dice que hasta que seamos, ¿qué? Investidos de poder de lo alto. Entonces eso tiene que obedecer, tiene que suceder en cada uno de nosotros. Tenemos que llegar a tener ese poder. Y si no lo tiene, usted clame por ese poder. Ajá. Y cuando ya tenemos ese poder, entonces, a toda honra, y podemos decir, soy hijo de Dios. A ver, demuéstramelo. Porque tiene que haber esa demostración. No nomás decir, soy un hijo de Dios. Entonces, Jesús dijo, bueno, que se convierta el agua en vino. Nicodemo dijo, nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios en ti. Y así tiene que ser cada uno de nosotros. Por eso usted dice, yo no puedo. Pues claro que no puedes. Pero cuando venga ese poder en ti, entonces dirás a cualquier cosa y ello obedecerá. Por eso es de que ese poder tiene que estar en cada uno de los cristianos. Es el poder de resurrección, el poder que nos va a levantar de esta tierra. No es cualquier cosa. Usted quisiera andar presumiendo por ahí y decir, a ver, como dijo Moisés agarra y dice que aparezcan moscas. Dice el profeta que como que no dijo la palabra Moisés y no apareció nada. De repente por ahí empezó una mosquita a dar vueltas y de ratito ya estaban cientos de moscas. Es la palabra creativa. Entonces usted cuando está enfermo dice, ay Señor, que se me quite este dolor, y como que no se le quita. A veces está como que le da más, como que le da más, pero de ratito se le quita. Y así, pero tiene que tener el poder y la fe para creer, porque si no tiene el poder y si no tiene la fe, pues nomás no. Por eso es que este mensaje es poder demostrar. Ahora no vamos a andar presumiendo y decir, a ver, voy a calarle, a ver, Misache, quítate de aquí, ponte por allá. O sea, que no nos va a quitar. Y entonces dice la Biblia que ahí estaba una higuera y Jesús pasó por ahí y fue a buscar y quería higos, no tenía. Jesús la maldijo y le dijo, nunca más coman más de aquí. Y oyeron sus discípulos que la habían maldecido. Usted dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso que Jesús, Dios en carne, maldiga a una creación? Pues lo maldijo. ¿Y sabe qué pasó al otro día? Estaba seca. Y Pedro le dijo, oye Señor, ¿no es esta la higuera que maldiciste ayer? Dijo, sí. Entonces Jesús le está hablando que si tuvieras fe, eso viene a cumplimiento.
Entonces nosotros tenemos que saber que el poder de Dios debe estar en nosotros. ¿Para qué? Tenemos que saber usar ese poder. Porque si no lo sabemos usar, vamos a andar fanfarroneando. Amén. Bueno, entonces dice bien. Vamos a ir a otra escritura para que usted vea esto que estamos mirando. En el libro de San Marcos. En el libro de San Marcos, estoy tratando de levantar su fe, ¿no creo que es tratar de levantar su fe para que usted crea y entienda que usted tiene poder? Pero ¿sabe qué pasa? En primera no cree, una. Y en segunda, si lo tiene, está dormido. Ese poder tiene que despertar en usted. San Marcos 16. Amén. Desde el 15. ¿Lo tienen? Amén. 16, San Marcos 16, 15. Dice así. Vamos a ver desde el 14 para que sepamos de qué estamos hablando. 16, 14. Dice, finalmente se les apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó, ¿qué les reprochó? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto, ¿qué? Resucitado. Estaban como nosotros, a veces no creemos. A veces la gente, no más porque lo repiten, pero así si nos encararan y dijeran, ¿tú crees que el Señor Jesucristo resucitó? ¿Qué diríamos? Amén. A ver, demuéstrame que resucitó. ¿Cómo le diríamos? ¿Cómo diría yo? ¿Cómo demostraría yo que el Señor resucitó? Vean a Ruth. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, o sea, el Cristo que resucitó vive en Ruth. Usted dice, es que si yo dijera, es que el Cristo que resucitó vive en mí, te diría, estás presumiendo. Pero usted tiene que darse cuenta que el Cristo que resucitó ahora vive en usted. Amén. Ajá. Entonces por eso es que usted tiene que entender eso, que usted ya no es aquel hombre viejo. Ahora Dios está en usted y Él es el que hace la obra, no importa lo que sea. Entonces es lo que tiene que entender usted y dejarlo que Él haga su voluntad en usted. Amén. Amén. Bueno, entonces fíjese, miramos en el 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a quién? Que creen. A los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán, dice, fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Pero fíjese, ¿a quién les ha dado ese poder? Al que creyere. A los que creyeron. No, el que no cree no lo puede obtener. Por más que quiera, no lo puede obtener. ¿Por qué? Porque no cree. Entonces usted primero tiene que creer. Porque fíjese bien, en donde leímos primero, en el 14, ¿qué le reprochó el Señor a sus discípulos? Aquellos que lo habían visto predicar, aquellos que lo habían visto sanar a los enfermos, aquellos que habían visto resucitar a los muertos. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo en el 14? Finalmente se les apareció a los 11 mismos estando sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Fíjense, entonces, estaban igual que nosotros. A veces no creemos. Pero no por eso, porque no creyeron los discípulos, dejaron de ser sus discípulos, dejaron de ser sus hijos, así nosotros. A veces nosotros nos acongojamos y pensamos que porque todavía estamos medios flacos de la fe, creemos que Dios no nos ama. No, Dios nos ama.
y nos está esforzando cada día más y más para que podamos creer que Él es con nosotros y en nosotros. Ajá. Porque es la manera de que podamos salir de esta tierra. Que usted llega, como decíamos el otro día, que usted llega a ser Él y Él llegó a ser usted. Entonces, el que se va es el Señor Jesucristo que está dentro de usted. Ajá. Y como decíamos, y Él vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Fíjese. Entonces, fíjese, voy a ir a esa escritura para que usted vea que Él realmente va a levantar estos cuerpos. Estos cuerpos, así como usted los ve, así de feos. ¿Por qué? Porque es el poder de la transformación. Transformados. Usted dice, ¿por qué dice? Yo decía eso, y meditando, pensando. Yo decía, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la gente piensa que el cuerpo de Jesús es el que es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el poder. El poder de Dios que estuvo allá con Moisés, el poder de Dios que estuvo allá en la creación, es el mismo hoy y mañana y siempre. Dios es eterno. Dios estuvo en cada generación de cada gente que vivió en la antigüedad, en el pasado, y hoy está con nosotros y mañana estará con los que siguen, si es que hay un mañana. Bueno, de hecho debe de haber un mañana, quizás para nosotros ya no, pero para los que siguen sí. Ajá. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces fíjese bien, vamos a ir al libro de los Romanos para mirar esto que estamos hablando. Romanos 8. Amén. Desde el 5. Y aquí está Pablo haciendo la diferencia entre los que todavía no han alcanzado el Espíritu Santo y los que ya lo alcanzaron. Romanos 8, desde el 5. Me dice si lo tienen. Entonces dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de qué? De la carne. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, dice, pero los que son del Espíritu, dice, en las cosas del Espíritu. Dos cosas. Cuando está refiriéndose a carne, es aquella persona que todavía no ha nacido de nuevo, que todavía está en el mundo, que piensa en las cosas del mundo. Y a veces no es muy difícil, o sea, a veces la gente se escandaliza y dice, es que el mundo el mundo es pecado y está lleno de pecado. Pero el hombre que piensa en las cosas de la carne, pues él piensa en trabajar, piensa en formar una familia, otra familia, y entonces él está afanoso en las cosas de la carne, en las cosas mundanas. Pero el que es del Espíritu dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por el 5, el 6. Dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué cosa es? Es muerte. Es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Ahora el 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué no puede? Porque no ha nacido de nuevo. Él dice, no, me pide de rodillas hasta la villa, a ver si así Dios me ayuda, a ver si... No, eso no sirve. Tú lo que tienes que hacer es arrepentirte de las cosas del mundo, bautizarte y venir a Cristo, para que nazcas del Espíritu, y entonces te puedas ocupar del Espíritu, o de las cosas de Dios. Dice ahora el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a quién? A Dios. Dios no se agrada, por más que trabajes, y por más que hagas, y por más que construyas iglesias, edificios y lo que hagas.
Dios no se agrada de eso. Entonces, fíjese, el 9. Mas vosotros no estáis según, ¿qué? La carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y luego lo que hemos dicho siempre, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de el tal no es de él. Ajá. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que darnos bien cuenta. ¿Cómo andamos? ¿Nos ocupamos de las cosas de la carne, de las cosas del mundo, de las modas, de los vicios? ¿O nos ocupamos de las cosas del Espíritu de Dios o del Espíritu? Si nos ocupamos de las cosas del Espíritu, entonces pues vamos a orar, vamos a cantar alabanzas, vamos a andar siempre meditando en las cosas de Dios, siempre contentos, siempre el rostro alegre. ¿Por qué? Porque Dios está ahí regocijándose en ese hijo, en esa hija. Pero cuando andas con el rostro todo marchito, el diablo te tiene seco, como una planta. Pero fíjense, entonces seguimos leyendo. ¿Dónde nos quedamos? El 10, ¿verdad? El 10. Pero si Cristo está, ¿en dónde? En vosotros. Fíjense, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto, a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ajá. Entonces, el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, ¿en dónde? En vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿vivificará qué? También vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. que mora en nosotros. O sea, Pablo estaba diciendo en ustedes, como vosotros es ustedes. Pablo estaba diciendo el Espíritu que mora en ustedes. Entonces, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, si ese Espíritu muere en ustedes o en nosotros, Él nos levantará un día de estos. Estos cuerpos mortales, no un cuerpo celestial, no. Este cuerpo mortal. Ajá. Y entonces, como dijo Pablo, cuando encaró la muerte, y él dijo: oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Entonces así nosotros, un día de estos, nos iremos a casa. y la muerte no nos podrá detener, ni el sepulcro, porque ya no somos el poder de Dios, o Dios mora en nosotros. Y entonces Dios que mora en nosotros nos levantará en ese día. No importa quién sea, no importa qué haya hecho usted, no importa. Por eso es un proceso, desde el arrepentimiento, el bautismo y luego ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando esté lleno del Espíritu Santo, ya no hay diablo que lo pueda atrapar, que lo pueda engañar. ¿Dónde lo engañan a usted? Muy fácil que lo engañan. Y le dicen a usted: es que tú no puedes recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solamente fue para los apóstoles. ¿Quién ha oído esa palabra? Muchos de nosotros. La denominación lo que dice, que usted como mortal, usted no puede recibir el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo solamente fue para los apóstoles. Pero déjeme decirle que es una gran mentira. Si usted no recibe el Espíritu Santo, usted no se puede ir con Dios. Y le voy a probar por la Biblia que eso que dice la gente es una mentira. Porque todos nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, de la propia vida de Dios, para ser hijos de Dios, para poder irnos de esta tierra a vivir con Dios. Y si no somos llenos del Espíritu Santo, si no recibimos el Espíritu Santo, nos vamos a quedar aquí como un grano que cae en tierra y se pudre. ¿Amén? Pero fíjense, voy a checar esto, a probarle a usted esto que dice la gente. La gente dice: es que el otro día me encontraba yo con una señora, hermana, pero ella me quería decir que nosotros como mortales no podemos recibir el Espíritu Santo. Porque si usted se da cuenta, todas mis predicaciones es que usted y yo tenemos que recibir el Espíritu Santo. Entonces, como en el día de Pentecostés, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces,
Esta mujer me decía, es que mire hermano, el Espíritu Santo solamente fue para los 12 apóstoles, para nosotros ya no. Para nosotros ya no hay Espíritu Santo. Le digo, entonces ¿a qué vino Jesús? Si Jesús es el Espíritu Santo. Jesús era un hombre en materia, y ese hombre en materia se llamaba Jesucristo, Jesús. Y después Él se fue al cielo y regresó en forma del Espíritu Santo. Es Dios. Hoy en día ese Espíritu Santo está viviendo en los seres santificados, que sean santificados, para que Dios viva en ellos. Ella me decía, no, hermano, es que eso fue allá en el tiempo de Jesús. Ya hoy nosotros ya no tenemos que recibir el Espíritu Santo. Yo le decía, mire hermana, si usted no se arrepiente y se bautiza para perdón de sus pecados y luego pueda recibir el Espíritu Santo, usted no se va con Dios. Sí. Y ella como que, pero ella seguía aferrada. Y ella dijo, es que nada más los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Le dije, no, hermano. Fueron todos los que se van con Dios tienen que recibir el Espíritu Santo. Y así como dice usted, a ver, pruébame. Sí, le digo, ¿tiene usted tiempo? Me dijo, sí, aquí traigo una Biblia, dice. Sacó su Biblia de su morral. Y bueno, da un poquito de pena, usted sabe cómo que está. Y luego un hombre y una mujer. Platicar ahí en la calle, pero bueno, entonces le dije, a ver hermana, pues abra toda su Biblia ahí en el libro le digo, mire, primero vamos a ver quién eran los apóstoles. Le digo, y luego vamos a ver si nada más a ellos se les Espíritu Santo. Y dijo, sí. Entonces le dije, abra su Biblia. Usted sabe a veces cuando uno, y como dice la Biblia, Jesús dijo, cuando vayas ante reyes y monarcas, dijo, no te preocupes de qué vas a hablar, porque en ese momento el Espíritu Santo te dará lo que tú vas a hablar. Yo sabía eso, y yo dije, bueno, y entonces realmente le dije, a ver, entonces abra su Biblia en el libro de Mateo, le digo, y sí, ahí en Mateo, ya, vamos a probarlo nosotros también, para que si algún día se le atraviesa por ahí una hermanita diciéndole esto, usted le pueda decir dónde está. Mateo 10. San Mateo 10. ¿Lo tienen? A ver, dice San Mateo 10. Del 1 para adelante vamos a leer un poquito. Así dice. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los ¿qué? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Y luego, ¿cómo dicen en el 2? Los 12 apóstoles son estos. A ver, espérenme. A ver, léeme ese. ¿Quién eran los 12 apóstoles? Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan y su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote. Así también le entregó. Sí. Va el 5. Uh-huh. Dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Sí, ahí, gracias. Sí, dice al 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Vamos hasta ahí. 12 discípulos. Amén. Entonces ella reclamaba que los 12 discípulos eran los únicos que tenían el Espíritu Santo. Y yo le dije, no. Entonces fíjese bien. Yo le dije, bueno, vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Hechos 10 para ver si nada más eso será.
Hechos 10:44. Amén. Esta escritura o estas escrituras que estamos utilizando, me gustaría que usted las anotara, porque no tardará el día que le digan a usted también lo mismo que me dijeron a mí. Amén. Y usted puede decir, a ver, hermana, a ver, vamos a leer aquí tantito, porque es lo que les digo. ¿Cómo puede uno demostrar tal cosa que uno afirma? 10:44, ¿lo tienen? Amén. O sea, por causa del tiempo vamos a leer eso. Usted puede leer todo el 10, pero 10:44, dice así. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjense. Entonces, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase ¿qué? El don del Espíritu. El don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han ¿qué? Que han recibido el Espíritu Santo? Todos los que estaban ahí, a lo mejor era un grupito como este, más grande, y todos ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿o no? Amén. ¿Verdad que sí? Entonces no nomás fueron los apóstoles, no nomás fueron los 12 apóstoles, no. Y seguimos leyendo el 49 y el 48. Dice, y mandó Pedro, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Dice, entonces, a veces cuando suceden esas cosas, la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio. A veces, para probar algo no se necesita mucho, 2 o 3 testigos. Aunque la Biblia está lleno de ello. Porque como yo les decía el otro día, y como ahorita estábamos mirando, yo les decía el otro día, leyendo acerca del Antiguo Testamento, que Pablo, o más bien por ejemplo, Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Usted dice, si fueron llenos del Espíritu Santo. Porque cuando miramos a Pablo, y él está diciendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces cuando no importa cuándo fue, porque Dios, el Espíritu Santo, es el Creador. Desde que creó los cielos y la tierra y lo que exista, Él es el Creador. Él es el que lo crió a usted y el que me crió a mí. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Entonces nuestro Creador tiene que vivir en nosotros. Amén. ¿Para qué? Para poder ser parte de Él y irnos con Él. Amén. Amén. En un mundo maravilloso. Así es. Un mundo maravilloso donde vamos a reinar, donde vamos a vivir por la eternidad. Amén. Pero usted tiene que recibir el Eterno. ¿Quién es el Eterno? Espíritu Santo. Entonces, fíjese. Entonces, por ejemplo, digamos aquí esta escritura. Vamos a leer en Hechos. Ahí donde estamos. Pero ahora vamos a ir al 1. Porque dice, a veces, yo les decía el otro día, muchas veces fallamos por la ignorancia. Por eso Jesús dijo escudriñar. ¿Qué dijo que escudriñáramos? Las escrituras, porque en ellas nos parece que tenéis la vida eterna. Pero mucha gente sin escudriñar, ella quiere decir algo. No. Que sea todo hombre mentiroso, y más que una mujer. Que sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero. Amén. Amén. Entonces, fíjese, vamos a leer ahí en Hechos 1:44. A ver si lo anoté bien, porque luego a veces. Pero no tiene 44. No, ¿verdad que no tiene 44? Tiene hasta Debe ser 26. 14 o algo así.
Sí, bueno, todos vamos a leer de ahí hasta que lo encontremos. Nomás quiero probar donde dice que eran 120 el número de los apóstoles, por los que recibieron el Espíritu Santo. Todos estos perseveraban unánimes, si es 14, o sí, vamos a leer el 14 para adelante. 1:14. Todos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran ¿qué? Como 120, Esos estaban reunidos el día de Pentecostés. Y entonces esos hombres y mujeres, 120 más o menos el número, como dice aquí, fueron los que acá en el 2 fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí estaban. Entonces, si quieren vamos a leer todo para que usted entienda. A ver lo que ayuda. ¿Cómo va? Sí, ayuda. El 14. Sí, hasta lleguemos a todo. El 2:4 dice que fueron. Sí, pero quiero ahí, 14. O sea, 14. 1:14. 2:14. No, ahorita es 1:14 para ver el número. 1:14. Ajá. A ver, dice así. Dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y sus hermanos. Dice, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, que eran 120 en número, y dijo: varones hermanos, es necesario que se cumpliesen las escrituras, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judá, y fue guía de que prendieron a Jesús, y eran contados con nosotros, y tenían parte en este ministerio. Y esto pues con él el salario de su iniquidad, y adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todos sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que en aquel campo se llamó su propia lengua Anseldama, que quiere decir campo de sangre. Más abajo. Sí. Porque esto está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta su habitación y no hay quien more en ella. Tome otro su oficio, y es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Bersebas, que tenía su sobrenombre, justo con Matías, y orando, y dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos de nuestra cual es estos dos escogidos para que tomen parte de este ministerio, el apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ajá, o sea, es la predicación que tenía ahí, la plática. Y Uh-huh. luego en el 2, ya no hacía el sigue en el 2 hasta el 5. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hasta ahí, gracias.
Entonces estos 120, no los mismos que estaban en el casito, fueron llenos del Espíritu Santo. Sí, amén. Y dice en el 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, no nomás fueron los 12 apóstoles. Aquí fueron 120, acá en Hechos 10, todos los que estaban en la casa. Amén. Todos. No podemos, aquí no dice el número, pero pues a lo mejor eran 10, 20, 30, no sé yo. Entonces, no nomás fueron los apóstoles. Así Y fue. déjenme decir esto, lo que quiero que entendamos muy bien. Cada uno de nosotros, yo mismo, si no soy lleno del Espíritu Santo, no tengo parte con Dios. Así es. Así de sencillo. Así diga usted, yo misma o yo mismo, si no soy lleno del Espíritu Santo, no tengo parte con Dios. Y no se va, no nos vamos. Por eso es que usted tiene que analizar su vida. Primeramente usted tiene que dejar el mundo, arrepentirse y luego bautizarse y luego ser llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pueda irse con Dios. Amén. Si no, no, hermano. No, el diablo no le engañe que no los 12 apóstoles. No, todos nosotros. Y regresando, nomás para remachar esto, a Romanos 8. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Amén. Fíjese. Y así, si usted platica con alguien o le platica a su hijo, a su hija o a su vecino, y dígale así, cuando ella traiga esa idea, aquí en el 9, Romanos 8, 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, No es de Él. así, dijo un hermano, con la pena. Si usted no tiene el Espíritu Santo, con la pena usted no es de Él. Por eso es que usted tiene que clamar, porque si usted hace las cosas desde el principio bien, se arrepiente, se bautiza, entonces automáticamente el Espíritu Santo viene a usted. Pero si usted no lo hace correctamente, entonces, pues no hay, como quien dice, no hay trato, porque a Dios no se le puede engañar, ni se le puede decir, bueno, es que yo me voy a bautizar nada más para que lo digan. No. Eso no sirve. Eso no sirve. Usted tiene que arrepentirse y con lágrimas pedirle perdón a Dios por lo que hizo en su vida vieja, pasada. Y luego bajar a las aguas y entonces vivir una vida santa. Que viene el diablo y lo invita a los vicios, dígale, diablito. Yo ya pertenezco al Señor Jesucristo. Yo ya no le hago a eso. No, que échate una idea, date las 3. No, diablito, ¿sabes qué? Que ya eso ya quedó en la historia. Yo solamente vivo para mi Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, póngase de pie. Ya vamos a dejarlo, porque luego dijo el hermano es que luego la banca está muy dura. Y es verdad. Luego la banca está muy dura y se cansa. Entonces, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entenderla, Señor, a comprenderla, Señor. Bendice a cada hermano y hermana, Señor, a cada niño, a cada señorita, Señor, a cada joven. Donde quiera que esta palabra sea escuchada, Señor, que lleve ese poder, Señor, de poder ayudar, de poder dar gozo y alegría, Señor, a los corazones moribundos, Señor. Bendice a cada hermano y hermana, Señor. Gracias te damos en el nombre bendito y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Padre. Gracias. Bueno, pues